Evidentemente yo no soy Juan José Saavedra, soy amigo de Juan José Saavedra y bueno, pues me lo ha puesto muy fácil porque tengo la satisfacción y el honor, ya sé que esto se dice con frecuencia, aparte del agradecimiento, pero lo que sí puedo expresar de forma auténtica, como él hace en su libro, es, pues bueno, yo he pasado y sigo y quiero seguir pasando buenos ratos con su autor, con Juan José Saavedra. He pasado buenos ratos también en el lugar en el que está el libro escrito, que es Manzanares, el Real y la Pedriza, y ya pues para redondear la faena, pues también he pasado unos ratos y me queda todavía de seguirlo pasando con el libro, porque creo que es un buen libro, un libro en el que todos quisiéramos poder escribir, sobre todo aquellos que somos de pueblo. Es un libro que expresa la verdad hacia él mismo y también para compartirlo hacia los demás. Es un libro de un gran rigor y es un libro que engancha. Yo lo comparo un poco con el síndrome del cocido maragato, de que uno no sabe por dónde ha de empezar el libro. Yo he empezado con el cocido maragato tomando la carne, y para mí la carne del libro es la parte final que trata de la guerra civil, de la posguerra, de esas fuentes orales que están vivientes todavía de Manzanares, que él de forma incansable ha hecho entrevistas una y otra vez, grabándola, comentándolo, y bueno, creo que eso da al libro pues una objetividad y sobre todo pues bueno, pues una memoria que, como él dice en su presentación, ya los romanos, la damnatio memoriae, lo consideraban como algo peor que un asesinato, en el sentido de que aquel que olvida su memoria, que olvida sus recuerdos, que olvida sus vivencias, pues comete un crimen laso bastante grave. Me parece también que, aparte del entusiasmo y el engancho que hace el libro, pues es un libro muy completo. Yo lo podría definir, a pesar del peligro que tiene cualquier definición, como un libro de historia integral, en el sentido de que está presente la historia social, la historia económica, está muy condensado y tiene una gran riqueza, no ya bibliográfica, sino de aspectos interesantes, pues tanto los aspectos económicos como la ganadería, como la agricultura, como el agua, todo lo que ha movido la riqueza de esto. Y por si fuera poco, no satisfecho todavía, pues encima habla de la Pedriza de una forma amena, de un sitio pues ilustrado, y un sitio en el que efectivamente pues se goza y se tiene el placer de poder saborearlo de forma plena. A mí, sinceramente, porque bueno, las palabras tampoco vamos a caer aquí en parole, sencillamente me parece que siento un gran honor de estar en presencia de un libro que yo ya, desde que me comentaba, pues tengo el objetivo de poder hacer un libro parecido al que ha hecho Juanjo, porque es un libro completo, ameno, necesario, y que probablemente, pues como él cita en su bibliografía, historiadores acreditados y famosos, pues bajo mi punto de vista, son superados en esta historia local que Juanjo ha hecho, pero que a la vez pues tiene la conjugación de lo global, porque a pesar de ser una zona muy determinada que jugó un papel importante en la historia de España, él da un repaso a toda la historia y además de una forma honesta, rigurosa, valiente, y como decía al principio, creo que es un libro de verdad y es un libro con el que yo espero seguir disfrutando, igual que con la compañía de su autor y con el lugar que narra, y creo que, bueno, después de expresar esta satisfacción en público por estos años de trabajo que Juanjo ha brindado aquí a todos nosotros en este libro, creo que ya poco más me queda decir. No digo aquello de que ya se puede uno morir, porque no tengo ninguna ganas, pero sí, efectivamente, estoy satisfecho y creo que lo digo con la mayor sinceridad y, bueno, me siento muy orgulloso. Muchas gracias por su asistencia.
Bueno, pues ahora me toca a mí. Sobre todo, muchas gracias a todos los amigos que habéis venido y a todas las personas que buscan que les explique algo. Y agradecido a Víctor por la presentación. Y sin más he tenido que salir porque los de la radio no se les ocurre nada más que en este momento que estás aquí que hacerte entrevistas. Teniendo una hora después no quieren, tiene que ser en directo. Y entonces pues les he dicho que en directo si quieren que vengan aquí. Así, al final hemos terminado así. La historia que sobre todo, da gracias siempre. Gracias a vosotros por vuestra presencia, gracias a toda la gente que ha sido muy generosa. Yo odio, por naturaleza, odio al individuo. Me gustan los grupos, pero los grupos que piensan, no que piensan por ellos. Entonces, a la hora de hacer el libro, uno se cree que es muy importante y es un imbécil como una casa. Entonces es mucho mejor de rodearse de muchos imbéciles y al final podemos sacar a alguno listo. Y es lo que he hecho. He cogido, siempre me he planteado desde el principio que fuera un coro de voces, muchas opiniones dispares de todo tipo, luego clasificarlas e ir colocándolas. Y sin más pretensión que buscar la verdad. Porque en el prólogo, es que lo explico mucho mejor en el prólogo, cuando digo una frase, intenté buscar una frase que resumiera todo el libro. Y aquí lo digo, el libro que presento no pretende halagar ni probar tesis alguna, solo busca un fin, aclarar la historia que me contaron y los secretos que no me contaron. En este recorrido, con los ojos abiertos, he encontrado en la historia de España muchos gobernantes, reyes, ministros, secuaces, incompetentes y tarados. Y en la historia local, gobernantes, secretarios, terratenientes y caciques listillos que hicieron del pueblo de Manzanares de Real su cortijo particular. Esta es más o menos lo que he procurado buscar. Es la historia de España paralela a la historia de un pueblo, viendo todo lo bueno que tenía y todo lo malo. Y luego me quedaba una parte que es la que más me ha interesado siempre, que es la Pedriza. Yo hablo en primera persona, muchos de los datos aquí, porque yo nací allí. Y recuerdo, así, entre paréntesis, anécdotas, como un día hace menos de 5 años, iba con mi hija y había allí unos individuos preparados con todo su equipo, con las cuerdas, y era una cancha así, plana, que era muy fácil subir andando, y estaban echando la cuerda, preparando todo, y yo con mi hija de la mano, pum, pum, subimos andando, y se oye desde abajo, joder con el viejo y la niña, que pues en la historia y en montones de situaciones nos pasa eso, que echamos demasiada cuerda para cosas tan sencillas. Aquí, cuando me empecé a plantear el tema de la historia, me recordaba, que lo decía el otro día en otra presentación que hicimos allí en el Ayuntamiento de Manzanares, me recordaba de la anécdota de los 2 niños que ven a la abuela y le dicen, abuela, ¿de dónde vienen los niños? Y dice la abuela, de París, y le dice un niño al otro, ¿se lo decimos o la dejamos vivir en la ignorancia? Pues es lo mismo que me planteaba yo en esta historia, o decirlo o dejar vivir en la ignorancia. El peligro más que todos los amigos me decían, no te metas en la historia contemporánea porque es peligrosa. Y entonces toco hasta la historia, hasta el 2007, con todo, tanto de la historia de España como la historia de Manzanares. De la historia de España, lo siento, tocar temas de historia, pues cada uno tiene su corazoncito en un lado. Pero es que, por decir, de un lado no se libran porque uno fue un buen actor y se pensaba que era tan grande que se reunía en Estados Unidos pensando que era el mejor actor. Pero el otro, desde la izquierda, fue un buen mamporrero. A la izquierda la colocó muy bien, la agachó muy bien y Botín se encargó de embarazarla. Entonces, más o menos es lo que voy contando en esta historia, pero que tiene cierto tocar los temas históricos, porque cada uno, como los partidos de fútbol o los equipos, se coloca en un lado. Pero yo creo que ya es hora de que nos coloquemos por encima de los intermediarios. Y entonces somos los individuos que tenemos que unirnos y es lo que he pretendido en este libro. En el libro, como no me gusta enrollarme mucho y en media hora tenemos que despachar y luego tomar mucha cerveza para celebrarlo, entonces en el libro he intentado, primero, el primer punto, cuando hablo de Manzanares, caramba, por lo primero saber el nombre, de dónde viene el nombre.
Y es que hay estudiosos tan estudiosos que se quiebran el cerebro, que si era del árabe, que si nar, río, y al final digo, vamos a ver, si tenemos al lado morar zarzal, tenemos cereceda, cerceda, tenemos mata del pino, pues Manzanares, sencillo, viene de manzano, y curiosamente encuentro unos datos de Felipe II que hablaba de la zona de manzanos. Pues ya está, pasamos al siguiente tema y hablo un poco del tema de la prehistoria. Me encuentro allí unas pinturas rupestres con unos amigos arqueólogos y que ya están clasificadas y hemos encontrado otras 3 más. Pues a partir de ahí empieza a ver todo el tema de la prehistoria en la zona. Después voy analizando también el tema pues, de los Mendoza. Si tenemos un castillo, ¿qué pasó con los Mendoza? Recuerdo el otro día que estuve con los de la Sexta, que han un programa que se llama Carreteras Secundarias, y quería que les contara algo del castillo. Y entonces dice, hombre, pero algo divertido. Digo, lo más divertido es que el cardenal Mendoza terminó este castillo para retozar con las damas de Isabel la Católica. Mejor no se lo podía pasar. Digo, en lugar de tener las banderas de la Comunidad de Madrid, debería tener unas lucecitas de esas azules que ponen por la noche, porque el cardenal Mendoza lo pasó muy bien allí, lo cual me parece fenomenal. Lástima que no pude estar yo. ¿Por qué vamos a criticar a los demás? Era otras circunstancias. Otro tema que toco es la guerra civil. La guerra civil es bastante compleja. Entonces, en la zona, tanto en la parte de España, a nivel nacional, como en la parte concreta de Manzanares, lo toca. Y sobre todo el tema de los maquis. Tuve la suerte de estar con unos cabreros, he hecho unas 90 entrevistas, a gente que tenía entre 70 y 90 años. Y esta gente a mí me pareció fenomenal porque habían estado con ellos cuando eran niños. Y recuerdo la anécdota de uno que me contaba que la Guardia Civil, como él tenía una armónica y tocaba, que le había regalado un maqui, le dijo a la Guardia Civil que es que estaba mandando señales a los maquis. Y que le llevaron al cuartelillo, le pusieron un montón de fotos para decir, de estos, ¿cuáles conoce? Mire, dice, yo de esto no conozco a ninguno, pero esos 3 guardias civiles que hay ahí sí les conozco, que se disfrazaban de maquis y me quitaban los corderitos. Entonces le dieron otra paliza por decir eso. Y él me lo contaba así en directo. Fue una suerte conocer a esta gente. Y luego después voy analizando un poco la industria de que ha vivido el pueblo y termino con el tema de la pedriza, y la pedriza igual. Bernardo de Quirós ya se encargó de poner los nombres, pero tuve también esta suerte que os estoy comentando de hablar con muchos cabreros, y entonces, como hay muchos nombres que se han llegado allí y han dicho, ¿tiene forma de copa? Pues la copa. ¿Tiene forma de pájaro? El pajarito. Sin embargo, busqué los nombres antiguos y hago una lista de todos los nombres antiguos para que no se pierdan. Y luego, sobre todo, también encontré mucho documento extraño, como un día leyendo encuentro que Einstein pasó por la Pedriza, por Manzanares, pues cojo el dato, o que Hemingway estaba allí retratado, digo, y investigué y os voy contando una serie de historias de estos personajes que pasaron por el pueblo. Y más o menos esta es la historia de Manzanares, los secretos y de la Pedriza. Lo más gordo que quisieron hacer, menos mal que no lo hicieron, quisieron poner un teleférico. Y veo los personajes que quisieron desde Casa Julián hasta arriba poner el teleférico. Os hablo también de los autobuses de Fifi, que tuve la suerte de conocerla. De todos estos personajes que los que hemos visitado la Pedriza les hemos conocido, pero es que he podido hablar en primera persona, porque como nací allí, desde los 10 años hasta los 62, pues he podido, y bueno, el cine de la Pedriza, 350 películas tengo aquí señaladas y los sitios donde se rodaron, los personajes. Recuerdo que los críos del pueblo siempre estábamos esperando a la gente que venían los extras, que eran los veraneantes, y cuando se montaban encima del caballo estábamos esperando para ver cómo caían, porque los caballos, como ya estaban de muchos rodajes, en el momento que decían acción, se habían disparado, no esperaban que tú les tocaras, entonces todo el mundo caía al suelo, menos los del pueblo que ya eran más espabilados, que tenían experiencia. Mi hijo, cuando era más pequeño, recuerdo que siempre me decía, cuidado que mi padre es de pueblo, para él era un orgullo, mientras que para otro era una desgracia. Para mí creo que es un orgullo haber nacido aquí y poder contar esta historia. Muchas gracias por venir a todos.
como lo más interesante son las preguntas, porque lo que diga uno puede decir tonterías, es mejor que preguntéis lo que queréis saber e intentamos aclararnos entre todos. Si os parece, son las 7:30, tenemos un cuarto de hora para no ser pesados. Preguntadme lo que queráis, que yo responderé lo que me dé la gana. A mí me interesó lo que has contado sobre las películas que se rodaron allí. Me gusta mucho el cine y bueno, quisiera preguntarte un poco por eso. ¿Cómo has investigado un poco toda esa parte? O sea, si bien la viviste cuando eras pequeño o a lo largo de tu vida, digo, para llegar a 350 películas... 350. Y curiosamente, la última, hace 2 años, me ve una gente cargada con una cámara allí por las piedras, por Peñasacra, por donde está la ermita. Digo, ¿dónde van estos con la cámara? Dice, no, es que estamos tomando planos para una película de ciencia ficción. Me quedé, y eran mexicanos, le pregunté dónde, no me quedé con el título, pero sí recuerdo desde el año 33, y es que hay un individuo, que ahora no me acuerdo el nombre, que ha hecho un buen estudio. Entonces yo he hablado con él. Pero yo tuve la suerte de estar en Rey de Reyes, la caída del Imperio Romano, Un hombre y una pistola. Recuerdo de Un hombre y una pistola, que era de Alain Delon, y entonces tendría yo unos 14 años, iba con un rifle, y me iba acercando y se oye el director, el imbécil del reloj que se lo quite. Iba con otro al lado y le digo, oye, quítate el reloj. Y dice, no, si yo no llevo reloj. Y me miro y era yo. Se cargó toda la secuencia se cargó. O recuerdo también cuando eran las de indios, que hay una zona que la llaman el rodaje. En el pueblo todo el mundo, porque todas las películas se han rodado allí. Y las flechas, que eran de goma, las balas que eran de fogueo, en cuanto se descuidaban el que lo cuidaban, se lo quitábamos y nos íbamos a jugar al castillo. Entonces lo viví, recuerdo a Sofía Loren, pues tenerla en la plaza del pueblo. Ahí toda la gente, todo el pueblo, cada vez que venía, bueno, hay una muy buena, de Sarita Montiel. Sarita Montiel le encantaba tomar el sol como Dios la trajo al mundo. Entonces el manager se ponía arriba, encima de una piedra, para vigilar por si se acercaban los del pueblo. Pero no saben que los del pueblo eran más listos y como ya sabían que la vigilaban, se hicieron como una cueva con un mirador y allí nos turnábamos para ver el espectáculo. De eso hay anécdotas que son buenísimas, porque es la vida de la gente. La vida normal es mucho más simple que lo que nos quieren decir. A ver, otra. Sí, sí, es un tema también el embalse de Santillana. Sobre el 1905 se construye, y es también buenísima la historia, porque el individuo era muy marqués y él se hizo una ley, él estaba en Cortes y se hizo una ley a su medida para expropiar. Yo lo llamo, antes había publicado un artículo y luego lo he recogido aquí, el amor forzoso. En lugar de darle otra palabra, el amor que nos dio por ahí en Manzanares fue el duque del Infantado, porque él expropió toda la vega, la mejor vega que tenía el pueblo. Él quería hacerlo donde, si conocéis la Pedriza, donde está la garganta, la Camorza, ahí fue a construir el pantano. Quería toda la Pedriza inundarla, porque era más barato, porque como tenía ya la montaña, solo hacer un muro ahí y ya está. Entonces, cuando se encontró que había una compañía inglesa que se llamaba la traducción, Power Water, el poder del agua. Y esta compañía no le dio la concesión. Entonces, por eso se bajó abajo, construyó el pantano, se cargó la fábrica, la primera fábrica de papel continuo en España, donde salían todos los periódicos de Madrid, estaba allí en Manzanares. Y la fábrica hubo que cerrarla, y entonces, como el otro tenía el poder del agua arriba, pero él lo controlaba abajo, se hizo al final con todo el poder del agua. También cuento cómo hizo la ley, los 35 millones que pagó al pueblo, y el pueblo de ignorantes le dice que, bueno, como el señor Marqués se lo ha quedado, con que les dé la luz gratis, que es suficiente. Es como si yo expropio esta casa y digo, os voy a dar una caña de cerveza una vez al año. Más o menos es lo que hizo el Marqués. Más preguntas. Del tema arquitectónico, un desastre. Allí cada uno hizo lo que le dio la gana y hay calles, hay
cuento el problema, que tengo ya problemas con algunos alcaldes. Han ido a protestar al ayuntamiento porque han dicho que el archivo histórico no se debe sacar, no se han dado cuenta que no es suyo. Se creían que tenían la exclusiva de los años 40, que mandaban a la Guardia Civil para que no se viera el archivo histórico. Pero gracias a la gente que hay ahora, durante 7 años estuve metido en el archivo histórico y me he leído todo el archivo histórico que hay en el pueblo. Y te encuentras las calles de unos alcaldes que ves la calle que vas y de repente un edificio aquí. Lo había cambiado esa zona para construirse su casa ahí a cambio de unas fincas que no valían nada. Entonces, del tema arquitectónico te vas a encontrar el castillo, porque no lo pudieron hacer parador, que si no hubieran hecho parador. Hay otro castillo, el castillo antiguo, las ruinas. Tenemos una fuente y luego lo que es dentro del pueblo, 4 casas de los años 50 y el resto es todo nuevo. No hay de valor arquitectónico, el único que tiene es valor paisajístico. Hay otra anécdota, en una reunión que me encuentro, claro, es curiosísimo porque me encuentro muchos documentos sin clasificar. En el archivo histórico hay muchos sin clasificar y en uno de los documentos que me encuentro hay una orden del día que uno de los alcaldes dice a los concejales: si tuviéramos huevos, toda la Pedriza la urbanizábamos. Y ahí quedó recogido el dato. Menos mal que no los tuvieron, porque si no hubieran urbanizado toda la Pedriza. Pero claro, no se daban cuenta que había otras leyes. Pero ellos hubieran sido capaces de eso. Pero no te puedo decir nada de lo arquitectónico, porque no hay muy poco. ¿Más preguntas? Has hablado sobre el tema de la prehistoria. Sí. El tema histórico y las pinturas rupestres. Sí. ¿Sabes cuándo se remontan? Sí, según dicen los arqueólogos, que allí en el pueblo, yo estoy en una asociación cultural y hay historiadores, arqueólogos, y la arqueóloga que ha clasificado aquello me dijo que de hace 3.500 años. Ahí la figura me parece que son 18, no recuerdo ahora, pero están danzando como alrededor del fuego. Parece ser que es algo de la fertilidad. Es una danza de la fertilidad. Eso es lo que dicen los arqueólogos, yo no lo sé. Ellos lo que dicen eso. Lo que sí he encontrado os recomiendo, pero ya que estamos aquí, una de las zonas más desconocidas es, todo el mundo va hacia la zona de la Pedriza, donde está la Camorza y todo, pero sin embargo el hueco de San Blas, toda esa zona tiene una riqueza histórica mucho más interesante, pero mejor que la conozcan pocos porque si no son capaces de llevarse hasta la cueva. Sí. Da mucho gusto oír la pasión con la que hablas del pueblo que te vio nacer y da gusto escucharte. Está muy bien hacer el libro, pero hay gente que yo me gusta leer, pero a veces soy un poquito perezoso y solo de oírte hablar da gusto. Se anima uno a leer, pero ¿sacarías el audiolibro? ¿Cómo? Si sacarías el audiolibro, narrado por ti, ¿Audiolibro? Pues, ¿por qué no? ¿Cuándo empezamos? Eso, no. Es que hay que ser muy agradecido a la vida, a todo lo que tienes, a tus amigos, a donde te han visto nacer. Aunque tengo una amiga forestal y dice, vamos a ver a los trogloditas, cuando habla de los cazadores. Pero bueno, hay trogloditas, pero hay gente también interesante. Además, los trogloditas te pueden enseñar también. El otro día estuve con los ganaderos y los cazadores y también eran curiosos. Eran otros personajes que hay que tener como meta que todos amigos y los enemigos, amigos que no te conocen. Eso creo que debe ser nuestra meta y pasártelo bien. No sé si me he ido por las ramas, pero a mí me gusta. Sobre todo me gusta la sierra. Me encanta. El matiz que dice él es que como tienes una buena voz deberías hacer el audiolibro para que lo vayas narrando. Pues bueno, pues porque ya te digo. Pero ¿tú te crees que lo van a escuchar? Si, decía Unamuno cuando le decían, ¿y usted por qué publica siempre las mismas ideas en distintos libros? Dice, porque el que me lee no se entera y los otros no me leen. Pues, yo digo lo mismo, el audiolibro, uno no lo oye y los otros están sordos. O sea que podíamos saberlo así. ¿Más preguntas? Juanjo, pregunta, Sí. las historias que hemos escuchado de bandidos que se Así. refugiaban en la belleza, ¿cuánto de verdad puede haber en estas historias?
¿Qué te contesto? Yo no... ¿Con qué naces? Sí, mira, de lo que tengo, por ejemplo, el tema de los tesoros. Y ahí, porque claro, ¿quién no ha oído que en su pueblo había un tesoro y lo han encontrado? Y en la Pedriza igual. Herreros en el año 49 o 50 ya publicó sobre el tema de los tesoros. Pues yo encontré a un individuo que había encontrado dos tesoros allí. Y es lo que decía él. Esa es una parte. Encontró unas monedas y yo le digo, oye, ¿qué hiciste? ¿Los llevaste al museo? Dice, no, eran de curso legal, eran después de la Guerra Civil, dice, y me compré estas tierras. Y por otro lado, la idea de otra persona, o lo que me dijo la otra persona, es que ellos tenían en un cántaro las monedas de plata, las guardaban en un pajar y que este individuo se las quitó. Es otra versión. Otra versión más es que durante la Guerra Civil, como la gente les pasaban desde Madrid hacia Segovia, por la zona de Miraflores, por la Pedriza, pero más por el Hueco San Blas, por aquella zona, entonces la forma de pagar era con joyas. Entrevisté a uno y me dijo que le daban joyas, las guardaban en un cántaro, y si volvían, la mitad era para él y la otra mitad para la persona. Pero muchos no volvieron. Entonces, curiosamente, muchos de estos individuos, muchos, 4, 3, son los que ahora tienen cierto poder adquisitivo en el pueblo y tienen muchas tierras y te puedo dar nombre y apellidos de que pasaron de ser cabreros a ser terratenientes. Oye, cada uno hace los negocios como puede en su vida, ellos lo hicieron así. Pero el tema de bandidos, lo de el cancho de los muertos que estaba arriba y se agarró, hay un par de esas historias que parece que sí, porque vienen documentadas en la prensa de la época. Unos niños que robaron y los escondieron allí de la banda de Luis Candelas. Eso sí, 2 o 3. Pero luego la Cueva de la Mora y todo eso, hay mucho... Sí, se crean muchas leyendas. ¿Más preguntas? Pues mira, son -4 casi. Y si no hay más preguntas... Colorín colorado. No, es la hora de la cerveza. Vamos a tomar unas cervezas ahí, vamos ahí por la calle Huertas, el que quiera venir está invitado. Muchas gracias a todos. Bueno, lo mismo digo, lo vemos por la Yo te conozco haberte visto por ahí arriba, pero... Sí, andamos por allí. No, por allí te he visto, pero no... Seguro. No sabía quién eras. Sí, son 15 euros. Muy bien. Sí, como está allí, Con una cosa bonita que hoy Hombre, es tu cumple. es mi cumpleaños, sí. Juan Antonio. Pues es como dijo. hizo el libro famoso de Vicente. Pues hoy he visto unas historias de cuando te entrevistó Televisión Española con lo de Multiaventura. Ah, sí. Sí, están muy bien. Y te tengo que contar algo. La tasana, por lo menos, ¿no? Un pedacero más. Me alegro de ver que cada vez pasa bien. Lo peor es ir de intelectual, la vida es muy sencilla. Por eso los latinos a los pueblos los llaman los siniestros, que todo tiene su... Claro. Y le digo
Vaticano. Esta es la España. Sí. Estos son los puertos que había de Diego de Oro. Uno y me lo cobras. Hombre, ya te daré. Oye, esto es una joya, un pan de oro. Esta es la España, todos los puertos de... Pero tienes que poner un comentario. Sí, pero te quiero decir que ya había puestos más importantes, más antiguos. Bueno, Es que estaba a punto de venirse, pero al final vamos a ver, hemos estado con hacerlo, ¿no? A ver si con la parte de vemos. y ha estado a un milímetro de venir. Todo esto, Sí. Espero conocerla algún día. tú eres creativo, macho. Ahí tienes la media luna, tienes todos los imperios, sí, sí. Toda esta zona ya estaba bajo el poder otomano. Oye, Por ¿y eso del las siglo, de qué culturas siglo es este mapa? de 1561, de Diego de Oro. Y ya entonces se hacía este mapa en este. Oye, precisamente los mapas, los cartógrafos, los primeros mapas que hay a nivel mundial son a partir del siglo XVI. No existe mapa anterior a ese. No, claro, hasta que se descubre sobre todo Tenía América. una cosa de esta. Fíjate, para hacer entonces, cuando Salía por aquí, decía, ahí tienes todas las derrotas, los astrolabios, de direcciones de vientos. Bueno, Juanjo, que se te lo van a llevar. Que no se lo lleven. Márcalo ahí. Yo te lo guardo. ¿De qué un libro así? ¿De qué siglo? El siglo XVII, así está lleno de láminas. De blanco, una cosa así. ¿Te suena? Blanco. Casi todos los cartógrafos son portugueses. Pero muy antiguo este libro que se dijo. Un libro así. Y está... Pero Ortelius, Abraham Ortelius, uno de los más famosos de esta del siglo XVII, era un judío que era un alas de universal. Magnífico. Soy maestro de Italia, la historia Dolma es la que fue editada. Nosotros lo hacemos Era blanco, claro. A mí me regalaron cuando la televisión el mapa de y era... Ahora, me he puesto un poemario para el Es una piel de cabra. Joder, macho, tenías que haber puesto a mi pueblo, por lo menos. Después de tanto No está el pueblo. está lo del mar. No, pero está aquí, pero tiene un río, Esto tiene un riachuelo. portulano, somos los puertos. Ya, sí, vamos. Hombre, pues Haifa tiene que estar ahí. ¿No? Haifa estará ahí. No, ¿sabes por qué te decía esto? Porque me regalaron una lámina, he ido un par de veces a Israel, pues una vez me dio una lámina de lo que era Jerusalén, y es igual que esto, ¿sabes? Incluso plateado, era igual que eso, por eso me recuerdo de preguntar. Pero Jerusalén ya sabes tú que ya fue en tiempos de Tito cuando lo destruyen. Lo que queda de Jerusalén no quedará piedra sobre piedra, sino que queda del muro de las lamentaciones. No queda nada. Y ni eso, ni Por lo eso. visto han descubierto ahora, Pero abajo sí. han descubierto la hostia de... abajo están todos los fines de semana. Una preciosidad. Lo tienen prohibido porque se mete el túnel, se mete en el túnel, ya lo van a robar. Este es familiar del país. Y cuando